sea así como más una charla, sino un poco un diálogo entre todos y que todos podamos aprender, ¿vale? Bueno, pues somos del grupo Ayudavets y vamos a daros una charla sobre cómo vender tu clínica veterinaria, cómo decidir si la quieres vender o no, y si decides no venderla, pues cómo continuar siendo independiente en el nuevo mundo que se ha creado, en el nuevo contexto tras la entrada de los grupos. Vale, pues primero Elena os presentará un poco al equipo, también a lo mejor nosotros nos autopresentamos los que podamos. Luego, los objetivos, pues básicamente serán los que os he comentado, ¿no? El tema de decidir si unirte a los grupos o no, y si decides unirte, pues cómo hacerlo de la mejor manera, y si decides no hacerlo, pues cómo seguir siendo independientes. ¿Vale? Esos serían los 4 puntos que vamos a ver. Entonces, como introducción, bueno, ya sabéis que se están produciendo grandes cambios en el sector desde el año 2017 con la entrada de los grandes grupos. Entonces, bueno, pues lo que trataremos, como hemos dicho, pues serán estos 2 puntos. Cómo unirte a ellos o cómo seguir siendo independientes y qué estrategias hay que usar para adaptarnos a la nueva situación. Bueno, nos presentamos. Ayudavets es una empresa joven, pues hemos nacido a finales del 2021. Elisa Reina, que ha hablado hasta ahora, es nuestra fundadora, es veterinaria. De hecho, el hecho de ser veterinarios y de tener tantos veterinarios en el equipo creo que es una fortaleza, porque os entendemos bien y sabemos cuál es la necesidad del sector veterinario. Elisa, bueno, pues si quieres hacer tú una breve presentación. Bueno, pues eso, soy veterinaria y bueno, lo que puedo aportar es mi experiencia, que bueno, aparte de haber tenido mis propias clínicas desde el 2005, pues que luego las vendí. También he trabajado los últimos 5 años en 2 grupos, primero en Vetland y luego en Mivet 1 año y 3 años y medio, con lo cual pues he hecho más de casi 50 adquisiciones, con lo cual sé un poco cómo funciona el otro lado y cómo funcionan los compradores de grupos. Y ahora, bueno, pues hemos decidido montar esta empresa un poco pues para ayudar al veterinario y estar un poco también del otro lado en esa decisión tan importante. Y luego está Javier, que le veis ahí conectado con una camiseta amarilla, que es el gerente de compliance legal, también es veterinario. No sé, Javi, si quieres pues dar 2 pinceladas de tu carrera profesional, cuéntanos. Sí. Hola, pues sí, yo soy veterinario, he ejercido como veterinario clínico durante más de 20 años. He tenido mi propia clínica y, bueno, pues en los últimos 8 años de mi vida me he dedicado a gestionar, trabajando tanto para entidades públicas como la Comunidad de Madrid y 2 grandes grupos, Clínica Animal y Mivet. Y, bueno, pues ahora junto con Elisa hemos emprendido este grupo de compañeros y amigos esta aventura pues para ayudar al veterinario. Muchas gracias. Bueno, luego os presentamos otro compañero que es José Fernández, que desafortunadamente, bueno, no ha podido estar hoy, pero es nuestro gerente de ventas. Pues algunos de vosotros, a lo mejor si estáis de Andalucía, pues puede ser que le conozcáis, porque José, pues además de haber sido delegado de ventas jefe de ventas para una distribuidora andaluza y para una empresa del sector de alimentación que es Sils, ha sido anteriormente a esta experiencia en Ayudavets, ha sido propietario de un hospital y de 5 clínicas veterinarias en la ciudad de Málaga. Es un antiguo vendedor, porque ha vendido sus centros a un grupo de clínicas y bueno, pues y a día de hoy, pues si podéis hablar si tendréis la oportunidad de hablar con él, pues seguramente os podrá dar su feedback sobre ello. Y luego, bueno, pues tenemos a Noel.
que pues os está saludando ahora mismo, que es nuestro gerente de digitalización. Y pues si tú también, Noel, quieres dar algunas pinceladas sobre tu carrera. Mi papel en el proyecto es más a nivel estratégico, a nivel interno, y luego por otro lado, pues como decía Elena, pues mi papel también es ayudaros a digitalizaros más y mejor. Entonces, bueno, encantado de saludaros y espero que todo vaya guay durante el webinar. Tenemos además a Pablo, que bueno, pues me tenéis a mí, ya que estáis hablando, pues me presento. Soy Elena, el apellido, como veis, es un apellido italiano, soy italiana de Roma, soy veterinaria yo también. He ejercido como veterinaria clínica en diferentes países, en España y en Reino Unido. Y he trabajado además 4 años en el sector comercial veterinario nacional y en exportación. Y mi última experiencia laboral antes de trabajar con Ayudavets ha sido trabajando en un grupo de clínicas veterinarias, así que pues espero pues aportar mi granito de arena y ayudaros gracias a los conocimientos que he adquirido en estos últimos años. Y luego ahí al lado de Javier, que siempre es el compañero con la camiseta amarilla, tenéis al compañero Pablo, que es el gerente de marketing, y le dejo la palabra para que se presente él. Muchas gracias, Elena. Bueno, encantado, yo soy Pablo, yo soy experto en marketing digital, concretamente en este sector, me he especializado en los últimos años. Tengo mucha experiencia en todo lo que es la parte de marketing digital y en el mundo de la innovación, de startups y demás. Y tengo mi propia experiencia creando una startup dentro de este sector veterinario, ¿no? Al final tengo una experiencia de marketing muy amplia, pero me he especializado en este sector que creo que no solo necesita un buen cambio y una buena renovación, sino además creo que tiene muchas oportunidades y muchísimo potencial. Bueno, yo creo que podemos empezar ya y aprovechamos para dar la bienvenida a los compañeros que os habéis unido a ese webinar ahora en los últimos minutos, en los cuales nos hemos estado presentando nosotros del equipo de Ayudavets, y si os parece bien, pues ya empezamos con nuestra charla. Vale, bueno, pues como comentábamos antes, el contexto del sector veterinario y del sector de las mascotas en general ha cambiado mucho en los últimos 5 años. Ya empezó cambiando, como sabéis, como ha comentado Javier, con Clínica Animal y con Kiwoko, con el tema de las tiendas de animales, bueno, con Tienda Animal y Kiwoko. Esto ya ocurrió hace, pues a lo mejor, pues desde el 2008 o así. Entonces ya ahí hubo un comienzo de consolidación. Está ocurriendo desde hace 5 años con las clínicas veterinarias y desde hace 3 años también está ocurriendo, como sabéis, con las distribuidoras, con lo cual, bueno, pues está habiendo una consolidación a todos los niveles del sector, o sea que no somos solo las clínicas veterinarias, sino que es una consolidación del sector de las mascotas a nivel general, ¿no? Entonces, también, ¿qué es lo que está pasando? Que nos estamos enfrentando a problemas diferentes que no había hace 5 años, ¿no? Sobre todo a la captación y a la retención del talento en las clínicas. Todos los que tenéis clínicas sabéis cómo de difícil es encontrar veterinarios y mantenerles. Luego, adaptarnos a la forma de trabajar de los jóvenes. Pues la gente joven hoy en día pues no es como cuando nosotros lo éramos, que lo dábamos todo, trabajábamos 1000 horas y hacíamos prácticas sin cobrar y cosas así. Ahora no, ahora la gente pues quiere su tiempo libre, quiere disfrutar de la vida, premia eso más que otras cosas, y debemos adaptarnos a trabajar con ellos, ¿no? y a generar un equipo con ellos. Y luego pues todo el tema de la gestión, ¿no? Yo siempre digo que los veterinarios que tenéis clínicas sois súper hombres y súper mujeres, porque es que, bueno, pues tenéis que hacer un poco de todo, ¿no? Pasar consulta, hacer cirugías, gestionar el equipo, llevar todos los temas de gestión, que encima cada vez es más compleja. Y bueno, pues es un poco esto, ¿no? El contexto en el que nos encontramos hoy en día. Entonces, seguramente pues todos nos hemos preguntado por qué están vendiendo a la gente y qué razones nos dan los grupos, ¿vale? Primero vamos a hablar de qué razones nos dan los grupos para unirnos a ellos, ¿vale? Para formar grupos.
Y la primera razón que te dicen es crecimiento, ¿no? El que tu clínica va a poder crecer más con su apoyo, que van a formar a los equipos, que van a invertir en equipamiento. Bueno, pues eso, que te van a ayudar a crecer, ¿no? También te dicen que te van a ayudar a la gestión, ¿vale? Entonces, y lo hacen, algunos lo hacen. Entonces, bueno, pues ¿cómo te ayudan a la gestión? Bueno, eso es una parte muy positiva porque te liberan de toda esa parte que no nos gusta a los veterinarios, que es la gestión, que siempre lo digo, que si no hubiéramos estudiado empresariales, así que lo que nos gusta es ser veterinarios. Entonces, si consigues que alguien te quite la parte de gestión, pues es un gran alivio y es una de las razones por la que más nos gustan a los veterinarios para la venta, ¿no? Luego también nos dicen que nos van a ayudar con el tema del marketing, ¿no? Que ellos tienen especialistas en marketing y que gracias a esto, pues nosotros lo primero nos descargaremos de esta tarea y lo segundo, pues que será más efectivo y que podremos crecer más nuestros negocios. Y además nos hablan de las sinergias entre centros, es decir, que los centros de la misma zona pues, que podrán trabajar juntos, compartir especialistas, referirse casos entre ellos y eso siempre es muy positivo, ¿vale? Las razones por las que la gente está vendiendo de verdad, pues la verdad es que últimamente ha sido más bien con este reparto que ponemos en la pantalla, que es que más o menos el 50% de la gente está vendiendo por dinero, ¿vale? Porque los últimos años, pues sobre todo el último año, ha habido unas ofertas súper buenas que la gente casi que no podía rechazar, o sea, eran valoraciones, digamos, por encima de lo que a nivel financiero tendría sentido. Luego por el tema de la gestión, ¿no? Muchos estáis desbordados, sobre todo con la gestión de los equipos, es muy compleja y además de todo lo que lleváis, pues esta dificultad que hablábamos antes de encontrar veterinarios, pues ya digamos os sobrepasa y os mueve a dar este paso. Y luego hay también un pequeño porcentaje que además, si Dios quiere, pues a todos nos llega, que es el tema de la jubilación, ¿no? Pues cuando se acerca la edad de jubilación, pues es bueno pensar en una salida para nuestro negocio, sobre todo si no tenemos hijos o hijas que hayan estudiado la carrera de veterinaria y que quieran continuar con nuestro centro. Y entonces es bueno pensar en una salida a través de la venta. Y para esto también hay que tener en cuenta que debemos hacerlo por lo menos 5 años antes de jubilarnos, porque bueno, es un proceso largo y porque los compradores quieren que nos quedemos, ¿vale? Entonces, si os estáis pensando el tema de si vender o no, si unirte a un grupo o seguir siendo independiente, yo creo que hay que evaluar 2 tipos de aspectos, ¿no? Los primeros para mí serían los aspectos cualitativos y luego también los cuantitativos. Por supuesto, como hablábamos antes, ¿no? El tema de económico es el que más nos mueve a la venta, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que pensar si nos apetece vender, ¿vale? Tú por dentro, ¿no? O sea, ¿me apetece sí o no? ¿Crees que has llevado la clínica al máximo nivel que tú le puedes llevar solo? ¿Crees que necesitas ayuda para que tu clínica siga creciendo? ¿O crees que todavía le puedes sacar tu jugo, digamos? Luego, ¿estás agotado de la gestión y sobre todo de la gestión de personal? ¿O te gusta o puedes contratar a alguien que te ayude o unirte a un grupo que te ayude, ¿no? ¿Estás dispuesto a ser empleado y tener un jefe, ¿no? Hay gente que pues le gusta que no tener responsabilidades y un poco pues eso, que nos digan lo que tenemos que hacer y hay otra gente pues que no nos gusta, sobre todo los que hemos sido propietarios de nuestros propios negocios, pues tenemos que saber que si damos este paso en el futuro seremos empleados y que tendremos lógicamente un jefe y eso es importante pensarlo antes, ¿vale? Y luego también para mí es súper importante pensar cómo crees tú que va a estar mejor tu equipo. ¿Crees que tu equipo va a estar mejor si la clínica se une a un grupo o si la clínica sigue independiente? Eso también es algo que ya hoy en día se puede hablar abiertamente con los equipos, ¿vale? Entonces, luego, los aspectos cuantitativos. Yo siempre digo, ¿no?, que para tomar una decisión hay que tener datos, ¿no? Que no puedes tomar una decisión y ¿quiero vender mi casa? Pues no, mi casa no está a la venta, pero cualquiera que me dé 1 millón de euros, yo se la vendo. Entonces, pues lógicamente, pues con un negocio, aunque también están los aspectos cualitativos y todo ese esfuerzo que hemos hecho para montar nuestra clínica durante 15, 20, 30, incluso 35 años, pues es un esfuerzo que no se puede medir, ¿no?
Pero bueno, al final las cosas tienen un precio y un valor y bueno, pues un poco para que podáis tomar decisiones en este aspecto. ¿Vale? Bueno, lo primero, para las clínicas que son un poco más pequeñas, digamos, de menos de 250.000 euros a día de hoy es difícil encontrar compradores. De hecho, esta tarde nos reunimos con un nuevo grupo, pero bueno, hasta el momento es complicado encontrar compradores. Luego, a partir de los 250.000 euros, para que os hagáis una idea, se valora 0,7 veces la facturación, ¿vale? Si la facturación siempre se habla de facturación neta, es decir, facturación sin IVA, ¿vale? Luego, para que tengáis una idea, los de 400.000 más o menos se está pagando una vez facturación, de 600.000 1,5 millones, de 800.000 2 veces y 2 veces y media entre 800 y 1 millón más o menos. Y luego pues las cosas que se oyen, que son las enormes, de se está pagando 3 y 4 veces facturación, sí, es verdad, pero tienes que facturar mucho más de 1 millón para que te paguen esos múltiplos, ¿no? Y estas cifras siempre van ligadas un poco a los beneficios. No se paga lo mismo por negocios que dan poco beneficio que por negocios que dan mucho, ¿no? Entonces, estas valoraciones serían para unos beneficios estimados de entre el 10 y el 15% para las clínicas y entre el 5 y el 10% para los hospitales, ¿vale? Luego también creo que un dato muy importante que tenéis que tener en cuenta es el tema de los salarios y también varían según la facturación de tu clínica, ¿vale? En clínicas en torno a los 250.000 euros se pagarían en torno a los 30.000 euros y bueno, pues van subiendo los salarios según la facturación de la clínica hasta en clínicas que se facture más de 1 millón se pueden llegar a 100.000 euros de salario, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco también, pues eso, 30, 40, 50, 60, 70, también va incrementando según el valor de la clínica. Por cierto, en esta diapositiva muchos soléis hacer preguntas o hacer fotos. Si queréis a los asistentes, luego os podemos pasar la presentación y el vídeo por email, ¿vale? Para que tengáis todos los datos. Luego, la nomenclatura de la venta. La nomenclatura de la venta es importante porque muchas veces nos acercan los grupos, estamos hablando con ellos y nos hablan en términos que no conocemos. Entonces, bueno, pues siempre está bien el saber de qué nos están hablando y son 3 tonterías, pero que ya te ponen, digamos, un poco pues, a su nivel, ¿no? Entonces, el primero sería el EBITDA, que ya creo que ya esto todos lo tenemos dominado, que es básicamente los beneficios netos de tu negocio, es decir, los beneficios antes de impuestos, antes de amortización, que la amortización es un término contable, depreciación e intereses, ¿vale? Entonces, lo que ellos miran no es esto, no es exactamente tu EBITDA. Lo que ellos miran es el EBITDA normalizado. ¿Qué es el EBITDA normalizado? El EBITDA normalizado es estos beneficios que da tu clínica, los beneficios que supondrían para el grupo cuando el grupo adquiera el centro. Es decir, a esos beneficios que da tu centro hay que, si hubiera una facturación extra que no aparece, sumársela y quitarle todos los gastos que puedan ser del negocio, como va a ser tu salario futuro, si no estás cobrando salario o si el salario que tienes en nómina es demasiado bajo y como pueda ser si eres propietario del centro, el alquiler. ¿Vale? Luego también en muchos casos hay que quitar gastos pues, que se meten en las sociedades pero que en verdad no son propios del negocio, pues ya sea pues, el teléfono particular, tu coche o incluso hemos llegado a ver gente que mete bueno, pues otro tipo de gastos que no son del negocio, ¿no? Entonces ese es el EBITDA que ellos miran, o sea, el beneficio que les va a quedar a ellos contando con tu salario y con el alquiler que te tienen que dar a ti para el local, ¿vale? No es el mismo que obtienes tú. Y luego la tercera palabra sería la due diligence, ¿no? que muchas veces bueno, es una palabra que suena bastante rara, que viene del latín y lo que quiere decir es una investigación o auditoría. Una vez que tú hablas con un grupo, les presentas los datos, te hacen una oferta, esas ofertas son no vinculantes, es decir, ellos luego podrían cambiar la oferta. Entonces, hay un periodo en el que después de la oferta hasta la venta, pues se examinan de verdad todos tus números, sobre todo a nivel fiscal, a nivel financiero y a nivel legal, ¿vale? Que tengas todos los contratos, todas las licencias en regla y bueno, es un proceso que dura mínimo 2 o 3 meses, ¿vale?
y luego emiten un informe final que no te lo dan a ti, que se lo dan al grupo que les ha contratado o si lo hace el propio grupo, ¿vale? Pero es una auditoría bastante grande de tu negocio. Vale, si queréis, pues ahora vamos a hablar un poquito de la situación actual de los grupos de clínicas que se encuentran actualmente en España. Todo más o menos este cambio, esta revolución que estamos viviendo a día de hoy en el sector veterinario ha empezado en el año 2017, ¿vale? O sea que hace 5 años más o menos y ha ido, pues lo veis vosotros también, todo muy rápido, ¿no? Hemos empezado al principio con la creación de grupos nacionales, de grupos de clínicas nacionales de España, hasta llegar a la situación actual con la entrada de grupos internacionales, de otros grupos europeos. Actualmente, a día de hoy, solo el 8% de las clínicas veterinarias que hay en España pertenecen a grupos de clínicas, ¿vale? El otro 92% sigue siendo independiente, pero el 25% de la facturación total que hay en el sector veterinario pertenece a los grupos de clínicas. ¿Esto por qué? Porque han empezado a comprar centros muy grandes, hospitales, con una facturación elevada, ¿no? Y es por esto que a día de hoy los grupos de clínicas en España detienen el 25%, fijaros, de la facturación total del sector veterinario. Si miramos a países como Reino Unido, donde esta revolución empezó ya hace 10 años, vemos que los grupos de clínicas hoy, en 2022, tienen un 80% de la facturación total del sector veterinario. Y en Estados Unidos, un 50%, ¿vale? ¿Qué pasará? No lo sabemos, pero pues suponemos que esta cifra, este 25%, pues irá aumentando en España también por la adquisición de nuevos centros. Hemos visto entonces que hay grupos nacionales, grupos internacionales y el año pasado más o menos empezamos a ver cambios y empezamos a ver adquisiciones entre los grupos, o sea, los grupos empezaron a comprarse los unos con los otros. En particular Medivette, que es un grupo inglés, compró el año pasado, en 2021, Kitikan, que es un grupo español de clínicas veterinarias. Sabéis que recientemente, en abril, si no me equivoco, Anicura ha comprado el grupo de clínicas de Vetsum y la reciente noticia es que el mes pasado VetPartners, que es el último grupo que entró el año pasado, ha comprado Vetersalud. Entonces, pues como veis, pues ahí, pues día tras día, pues hay diferentes cambios. Los grupos de clínicas europeos y nacionales son muchos, ¿vale? Cada uno pues es diferente. Aquí tenéis un timing más o menos desde el 2017 de todos los cambios que se han manifestado en este sector en España. Entonces, en el 2017 teníamos Anicura, Vetsum y Vetland. A principio del 2018 entró Mivet, que es un grupo nacional. En el 2019 entraron una vez Kitikan y bueno, y empezó a ser más activo Vetersalud. Y el año pasado es cuando entró Evidencia, es cuando Medivette compró Kitikan, y a finales del 2021 es cuando entró VetPartners en España, ¿vale? Hemos visto entonces que los grupos de clínicas, pues al ser muchos, son muy diferentes los unos con los otros. Empezamos a ver los más grandes, los grupos europeos. Pues en pole position, en primera posición, pues seguramente está Anicura. Anicura pertenece al grupo americano Mars. Y pues tiene una presencia a nivel europeo muy elevada, es presente en 14 países de Europa, y en abril de este año ha comprado Vetsum. Entre los centros de Anicura y los centros de Vetsum, en total este grupo tiene 62 centros.
El target de clientes, el target de clínica al cual Anicura mira son centros generalmente grandes, ¿vale? Especializados, pues centros donde hay especialistas en oftalmología, traumatología y centros con una facturación elevada, generalmente pues centros de más de 1 millón de euros de facturación. Además, las clínicas que son adquiridas por Anicura, pues Anicura en estas clínicas implanta sus propios protocolos de gestión, sus propios protocolos clínicos y además pues también a nivel estético pues se pone pues la estética de Anicura, ¿no? Con sus uniformes, pues la estética típica de Anicura. Esto no lo hacen todos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues vamos a ver el siguiente, que es Evidencia. Evidencia ha nacido pues, después de la unión de 2 grupos que son IBC y Evidencia. Yo he dicho Evidencia, pero Elisa me mira porque siempre Elisa pues, insiste sobre ello, ¿no? Que el grupo se llama IBC Evidencia, donde IBC está por Independent Veterinary Care Clinic, y como dice el mismo nombre, pues Independent, un poco el lema de este grupo es dejar independientes sus propios centros. Entonces, IBC Evidencia es un ejemplo de grupo de clínicas que deja completamente independiente, no cambia nada a sus centros. Entonces, no implanta sus protocolos clínicos, no implanta sus protocolos de gestión, pero hay una central y si la clínica lo necesita, pues le dan apoyo. A día de hoy, han entrado el año pasado y a día de hoy, después de menos de un año, ya tienen 35 centros, fijaros en el trabajo que han hecho, 35 centros en España, y es uno de los, junto con Anicura, es uno de los grupos europeos más grandes que hay a nivel Europa. Suelen comprar clínicas por encima de 400.000 euros, entonces pues estamos hablando ya de clínicas medianas y de clínicas más grandes. Además de Anicura y de Evidencia, el año pasado, a finales del 2021, entró en España VetPartners. VetPartners es un grupo de clínicas fundado en el 2015 por una veterinaria, que es Jo Malone, y esa veterinaria vendió su clínica a un grupo, no le gustó la experiencia tras la venta y decidió montar su propio grupo de clínica, que a día de hoy pues se ha expandido en diferentes países europeos, entre ellos España. La empresa, bueno, pues se ha fundado en Reino Unido en el 2015, hemos dicho que ha entrado en España el año pasado y fijaros, desde que entraron, 7 meses, o sea, entraron más o menos a finales del 2021, ya tienen centros propios de VetPartners, 40 centros, o sea, que han hecho un magnífico trabajo y además en julio de este año, el mes pasado, han comprado Better Salud. Entonces, junto con los otros 40 centros de Better Salud, a día de hoy VetPartners es dueña, es propietaria de 80 centros en España, o sea, muchísimos. Suelen dejar bastante independientes sus centros, o sea, es decir, que si el centro funciona a nivel de gestión y a nivel de protocolos clínicos, no suelen implantar sus propios protocolos, pero obviamente, como en el caso anterior, tienen una central de apoyo por si el centro lo necesita. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque también a la hora de decidir con quién nos vamos a ir, saber si nosotros a nivel personal, si sabemos que no nos gusta que alguien nos imponga, por ejemplo, pues sus propios protocolos de gestión o protocolos clínicos, entonces pues tenemos que ser conscientes que hay grupos con los que no nos podemos ir, porque pues a nivel personal no nos llevaríamos bien, ¿no? Entonces esto es otro tema importante sobre el cual hay que reflexionar a la hora de decidir vender vuestro centro. Luego tenemos a Kitikan. Kitikan es un grupo español que ha sido comprado en el 2021 por Medivet, que es un grupo de clínicas inglesa.
A día de hoy Kitikan en España tiene 51 centros. La forma de trabajar de Kitikan es bastante interesante. ¿Por qué? Porque hacen como pequeños ecosistemas, ellos los llaman así, pues en zonas de españolas donde compran hospitales grandes y clínicas pequeñas a su alrededor. Entonces su target de cliente no es solo el centro grande, el hospital, son también centros medianos y centros pequeños para pues referir los centros pequeños todos sus pacientes al hospital grande. Suelen implantar sus propios protocolos de gestión, pero suelen dejar bastante libertad con el tema de protocolos clínicos. Hemos visto hasta ahora todos los principales grupos europeos que han entrado en España. Vamos a ver ahora cuáles son los grupos nacionales. Tenemos Unavets, que se fundó en 2020. Unavets, la fundadora de Unavets no es una veterinaria, es una emprendedora japonesa que bueno, pues ha visto una oportunidad en este sector y la verdad pues que está haciendo un trabajo junto con su equipo, un muy buen trabajo aquí en España y en Portugal. ¿Por qué? Porque han adquirido OneVet, que es uno de los principales grupos de clínicas de Portugal, y junto con los centros de OneVet, el número total de centros de Unavets es de 76 centros. Además, pues en junio de este año pues han abierto aquí en Madrid, no sé si alguien de vosotros es de Madrid, pero han abierto en la zona este de Madrid un hospital veterinario que se llama Veterio. Un hospital veterinario enorme, si lo veis desde la A2, pues de verdad es muy grande, con ahora mismo, perdona, no me acuerdo si son 4 o 5 especialistas diplomados europeos. Y esto, bueno, pues es una novedad muy grande y muy importante dentro de este sector. ¿Por qué? Porque hasta ahora habíamos visto cómo los grupos de clínicas compraban, adquirían clínicas veterinarias, y esto es el primer ejemplo de grupo de clínica que monta su propio hospital. O sea, que han aprendido a gestionar clínicas y hospitales y ahora están empezando a montar sus propios hospitales. Luego tenemos MiVet, que es otro grupo nacional que se fundó en el 2018. A día de hoy MiVet tiene 36 centros en España y suele comprar clínicas que están por encima de 400.000 euros de facturación. Suelen implantar sus propios protocolos de gestión, suelen dejar bastante libertad sobre el tema de protocolos clínicos. Y además de estos grupos nacionales que hemos visto, hay grupos que yo llamaría locales más que nacionales, que son más chiquititos, pero bueno, están creciendo a día de hoy, y son Veteralia, que es una central de compras que lleva trabajando en Cataluña desde hace pues 2 décadas, o sea, muchos años, pero hasta ahora pues había trabajado como central de compras y tiene pues como unos 60 centros asociados, algo así. Ha empezado ese año a adquirir centros. A día de hoy tienen un solo centro adquirido, pero están interesados en comprar centros concretamente por encima de 300 euros en Madrid y en Cataluña. Implantan pues sus propios protocolos de gestión y de compra, y además a nivel estético pues la estética de la clínica pasa a ser la estética de Veteralia. Luego tenemos de Gorilla Vet Companies, que es un grupo local de clínicas, de 12 clínicas en Madrid. Suelen pues prestar atención a clínicas por encima de 200.000 euros, pero pues como os he dicho, pues suelen ser clínicas madrileñas de aquí, clínicas locales. Y pues si dejo la palabra de nuevo a Elisa. Vale, pues una decisión, en el caso que hayamos tomado la decisión de vender o por lo menos explorar el mercado de una posible venta de tu centro veterinario, una de las principales cosas para tener éxito en la venta es elegir el comprador adecuado, ¿no? Sería como un matrimonio, ¿no? Pues elegir esa persona o ese compañero para, si todo sale bien, pues muchos años de
de vida laboral que te queden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo miraría o que nosotros creemos que hay que mirar en un grupo de compra, ¿no? Pues yo miraría si tienen una visión a largo plazo, ¿vale? Como Elena ha comentado, pues muchos de estos grupos se compran y muchos de estos grupos se van a vender. Entonces, bueno, pues que se vendan o no, a veces influye menos, pero sobre todo que tengan una visión a largo plazo, una clara estrategia de lo que quieren conseguir, cómo lo van a conseguir y bueno, y que esa estrategia cuadre con la tuya, ¿vale? Luego, todos te dicen que te van a apoyar en la gestión, ¿no? Entonces, yo lo que os digo siempre es decirles, vale, muchas gracias, ¿me puedes por favor indicar cómo lo vais a hacer de manera concreta? ¿Quién lo haría en mi zona? ¿Cuándo empezaríamos con estos protocolos de gestión y cómo se implantarían en mi equipo? ¿No? Porque muchas veces pues, comentan que van a ayudar, pero no entran en definir cómo nos van a ayudar y luego pues, queda todo de una manera un poco etérea, ¿no? Luego, preguntar, oye, ¿cómo va a quedar mi equipo? ¿No? ¿Se van a mantener, bueno, ellos por ley tienen que mantener los compradores, tienen que mantener las condiciones económicas que tú tenías, pero bueno, pues si ellos han pensado hacer algún cambio en el equipo, si van a reducir plantillas, si la van a incrementar, si van a mantener la oferta, si van a mantener básicamente cómo se trabaja, si les van a formar, ¿vale? Y luego también saber cómo les van a explicar el cambio, ¿vale? Porque, bueno, pues es un proceso duro y difícil para el vendedor, pero también para los equipos. Entonces es muy importante esa comunicación al equipo que se haga de una manera avanzada, ordenada y que se les dé también tranquilidad a ellos. Y luego otro punto para mí muy importante, que también lo ha comentado Elena, es si me van a dar o no libertad clínica. ¿Vale? Esto no es ni bueno ni malo, pero bueno, eso es, yo quiero confiar en protocolos absolutamente excelentes como puedan ser los de Anicura, pero en los que, digamos, yo no tengo ni voz ni voto, o sea, es decir, que tengo que asumir sus protocolos, o prefiero ser yo la que decida a nivel clínico en mis pacientes, ¿no? Entonces, bueno, mis pacientes y luego pues en el uso de medicamentos y equipamiento y todo, ¿no? Todo lo relacionado con lo clínico, ¿vale? Entonces, elegir el comprador adecuado es muy, muy, muy importante para que luego la experiencia sea satisfactoria. Luego, en general, ¿qué claves hay más para vender con éxito, ¿no? Pues como hemos comentado, pues elegir bien el comprador, ¿vale? No es si casarse es bueno o malo, es con quién te casas, ¿no? Para que la experiencia sea buena. Luego tener tranquilidad, porque es un proceso muy largo, muy duro, en los que muchos días hay buenas noticias, muchos días hay malas noticias, puede haber tensiones en la negociación, entonces, bueno, que esos altibajos de montaña rusa, pues que no te afecten demasiado, mirar el largo plazo y no sobreexcitarte ni deprimirte demasiado según van pasando los meses, ¿no? Porque es un proceso que al menos dura 6 meses y puede llegar a durar un año, ¿vale? Luego, nuestra recomendación, por supuesto, es que busques ayuda, ¿vale? Pues un buen clínico es un buen clínico, pero no tiene por qué ser un buen vendedor de un negocio. Entonces, ni conocer todos los aspectos financieros, fiscales y legales que van asociados a ellos. Con lo cual, pues igual que nosotros recomendamos a los propietarios de mascotas que cuando tengan un problema, pues o una decisión importante, pues que acudan a un veterinario, a un profesional, pues lo mismo os recomendamos nosotros, el acudir a un profesional para que os ayude en el proceso. Y luego también otra cosa que os recomendamos es tener múltiples opciones, ¿no? Mucha gente ha vendido pues, al primer grupo que pasó por su clínica, le gustó la persona que les presentó la idea del grupo y le vendieron a ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hoy en día ya hay tantos grupos y eso está tan normalizado que bueno, pues es decir, oye, vale, sí, gracias por contactarnos y por la información, pero vamos a contrastarlo con los demás grupos y ver, digamos, cuál es la opción mejor para mí, ¿vale? Entonces, luego vendría, digamos, cuál es el proceso de venta, ¿no? O sea, una vez que decidimos con qué grupo y si la oferta nos ha gustado, pues bueno, pues
previamente, para que un grupo nos haga caso o nos dé una oferta lo mejor posible, nosotros recomendamos hacer un cuaderno de venta. Básicamente un cuaderno de venta es una presentación de vuestro negocio bastante financiera en la que vosotros presentáis de una manera ordenada los datos de vuestro centro. ¿Vale? No solo los datos financieros, que son muy importantes, sino también pues, datos de oportunidades de crecimiento, fortalezas, el equipo, ¿vale? Para que ellos, digamos, tengan el trabajo un poco más hecho y sepan valorar mejor los puntos fuertes de vuestro centro. ¿Vale? Entonces sí que recomendamos enviarlo a todos los potenciales compradores, como hemos dicho, el tener varias opciones. Y luego recomendamos hacer un encuentro presencial, ¿vale? Porque, bueno, incluso las videollamadas pues no son lo mismo, no es lo mismo si ahora yo estuviera con vosotros en una sala que estando al otro lado de la pantalla, ¿no? Cuando estás en persona pues notas otras cosas y puedes, digamos, percibir mucho más cómo es el grupo, qué es lo que quieren transmitir, si estás de acuerdo con ellos, si te gustan o no, ¿no? Entonces, bueno, una vez les conoces a todos, pues ellos te enviarán una oferta. Las ofertas, como he comentado antes, son ofertas no vinculantes. ¿Esto qué quiere decir? Con una oferta lo normal es que ellos, a cambio de esa oferta, lo que te piden es unos meses de exclusividad. Que lo normal puede ser entre 4 y 8 meses de exclusividad para hacer todo el siguiente proceso, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si la oferta os gusta tanto a nivel de precio como de salario como de alquiler, se renegocia lógicamente y se firma la oferta, ¿vale? Después de decidir, como hemos hablado antes, cuál es el buen comprador. Después de las ofertas, entraríamos en el proceso que os comenté antes, que sería el proceso de la due diligence, ¿vale? Que es cuando después de haber aprobado la oferta y estar de acuerdo en las cosas principales como son el precio, el alquiler y el arrendamiento, pues se estudia muy a fondo vuestra clínica. Y luego ya después de esta due diligence, y si sale bien, pues se procede a la firma. ¿Vale? Que suelen ser ante notario, que recomendamos nosotros que sea ante notario. Entonces, ¿por qué os recomendamos contar con un especialista? Bueno, pues básicamente porque es un trabajo en sí. Nosotros hemos tenido clínicas o conocido clínicas que han intentado hacer este trabajo por sí solos y bueno, si son dos socios y uno es el clínico y el otro se dedica a la gestión o un matrimonio en el que uno se dedica más a la gestión y el otro más a la clínica, pues no suele pasar mucho. Pero si no, si eres tú solo, desde luego la clínica lo va a notar, los ingresos van a caer y encima luego no te van a mantener el precio porque han disminuido los ingresos durante el proceso. Entonces es un trabajo así, no sois especialistas de esto. Enfocaros en lo que sabéis, que es ser buenos clínicos y dejar el proceso de la venta en manos de un profesional, ¿vale? ¿Cuáles son las tareas de estos profesionales que podemos ser nosotros o cualquier otro que encontréis, ¿no? Es obtener bien la información por vuestro lado, el saber de verdad los datos de vuestra clínica, el negociar las ofertas con los compradores, el poneros en contacto con los compradores y lo más importante, yo siempre lo digo, que es el tema de los abogados, ¿vale? Que dentro de este grupo que os asesore tengan muy buenos abogados que defiendan vuestros intereses, que entiendan lo que es la profesión veterinaria, no solo que los contratos estén bien hechos a nivel legal, sino que entiendan qué es lo importante para vosotros a largo plazo y que se reflejen en estos contratos, ¿vale? Y luego, bueno, pues os diría que cómo elegir, ¿no? Cómo elegir estos asesores entre los que hay en el mercado. Pues sobre todo que tengan experiencia, que ya hayan intervenido, si es posible, como nosotros, que sabemos tanto de comprar como de vender, porque como has estado del otro lado, pues sabes cómo piensan los compradores, ¿no? Pero al menos experiencia en la venta. Luego que conozcan el sector veterinario, para mí es súper importante porque no es lo mismo una clínica dental que una clínica veterinaria. Entonces, bueno, pues el poder entender eso, luego pues quedará reflejado en los contratos de una manera y en la negociación de una manera mucho más favorable para vosotros. El que os generen confianza, ¿vale? O sea, la empatía, pues hay con gente con la que pues te surge esa confianza y gente que no te da confianza, ¿no? Pues tenéis que estar tranquilos de que estáis en manos de una persona confiable y que va a hacer lo mejor para vosotros. ¿Vale? Luego recomendamos muchísimo que tengan conocimientos financieros y de negocio acreditados, ¿vale? O sea, que no solo sean asesores, sino que se entiendan los números y que sepan dárselos a los compradores como ellos los necesitan. Y luego,
Si tienen la experiencia personal de haber vendido sus centros o similar, pues también muchísimo mejor, porque cuando vives las cosas en primera persona, siempre pues permiten el día de mañana pues dar un mejor apoyo a los que lo necesitan, ¿no? Aprendes tú solo. Luego, ¿qué opciones? Si tu opción puede ser vender tu clínica, que ya hemos hablado de ello, de cómo se debe de hacer y todo esto, pero tu elección puede ser no vender. Entonces, si tú decides no vender tu centro veterinario, nosotros creemos que a día de hoy, para poder competir en el ambiente competitivo, pues creemos que hay que contratar a un especialista en gestión, ¿vale? No tiene por qué ser a jornada completa, por supuesto, puede ser una persona que vaya una vez a la semana, una vez al mes, según el tamaño de la clínica, y que os ayude con esa parte, ¿no? Porque es una parte cada vez más importante y que se hará más importante en el momento en el que los grupos se dediquen a gestionar, porque a día de hoy están muy enfocados en crecer, en adquirir centros y no están casi gestionando, pero en el momento en el que se pongan las pilas en la gestión, pues lo vamos a notar mucho, ¿no? Otra opción para nosotros súper válida es unirte a otros grupos que no son grupos que te compren la clínica, pero que sí que te ayuden en determinados aspectos, como puedan ser las compras, el marketing, la propia gestión. Hay un montón de grupos en España. Como líder europeo está VetFamily, que es enorme en algunos países, con cuotas de mercado incluso hasta el 50% en países nórdicos. Está el grupo WICAN, que como sabéis nació de la separación de Vetersalud, el grupo Valdelvira, está el Círculo Veterinario, que son súper resolutivas. Luego está Pets Life, de la mano de Miguel Ángel Pellitero, que es un crack de la gestión y del marketing, el grupo Mustallar. Todavía existen franquicias como Nexo, o sea que hay muchísimas opciones a la venta y no quedarte solo, ¿vale? Y luego, como tercera opción, si de verdad no quieres vender y quieres quedarte solo y que nadie te ayude en el tema de gestión, sí que os recomendamos a día de hoy y con las expectativas de futuro el que te formes en gestión, aunque no nos gusta muchas veces. Entonces, si queréis paso la voz a mi compañero Javier, que os explique cómo os podemos ayudar también nosotros con los temas de gestión. En el proceso de gestión, lo primero que hay que hacer es analizar qué es lo que le pasa a nuestro negocio, cómo va. Es decir, digamos, investigar un poco la salud financiera y la salud operacional de nuestro negocio. Para esto, pues tenemos, bueno, no solamente que dedicar tiempo a informarnos, sino tiempo a hacer esto, a observar, a recopilar los datos, que esto lo hace cualquier programa de gestión de los que hay ahora mismo en el mercado, que son bastante buenos, pero lo que tenemos nosotros que hacer, que es la parte importante, es interpretarlos. Para esto debemos dedicar tiempo. El veterinario no ha sido nunca un especialista en gestión, pero los tiempos están cambiando y nosotros debemos de cambiar con ellos. Para esto debemos de observar fundamentalmente no solamente las tablas de las cuentas de resultados, los balances de situaciones, sino también observar dentro de la propia clínica lo que son los KPIs, es decir, los cuadros de mando donde podamos observar cómo va la clínica, qué salud tiene mi clínica, cuál es el ticket medio, cuántos clientes activos tengo, qué recurrencia tienen, qué frecuencia, cuál es la cesta que gasta mi cliente en mi clínica. ¿Por qué desciende el número de vacunas? ¿Por qué aumenta el número de cirugías? ¿Por qué no se hace traumatología? ¿Por qué sí se hace? Todos estos KPIs es lo que nos va a dar un indicativo de cómo va nuestra clínica. Y para esto es interesante saber que, bueno, pues que hay empresas que te pueden hacer este análisis de negocio y fundamentalmente darte soluciones, las cuales la gran mayoría están basadas en el marketing y en la gestión del equipo. Para gestionar el equipo, para investigar el rendimiento del equipo, el veterinario debe de reunirse con su equipo mínimo una vez semanal. Hacer reuniones de equipo donde escuchemos a nuestros empleados qué sienten, qué necesitan, donde les comprendamos sus problemas y donde les pidamos su opinión, porque ellos están muchas veces más en contacto con el cliente que nosotros. Tened en cuenta que nosotros somos, aunque vendamos servicios, somos unos vendedores de servicios muy especializados. Y el cliente nos escucha, pues nosotros tenemos la solución al problema de su mascota, que no cabe duda, cada vez más es un miembro de la familia. Entonces, son los equipos los que nos van a dar la solución muchas veces y los que nosotros debemos de escuchar. Esto
en los que hemos tenido clínica, desgraciadamente hace tiempo, pues no se ha hecho. Cada vez más se está haciendo y es un buen principio. Otra cuestión muy importante es el sobreestocaje. Este es otro, por ejemplo, otro fallo que hemos cometido los veterinarios. Una gestión del inventario, una gestión de los productos que necesitamos, un stock mínimo operativo, es lo que debemos de tener y no productos que tontamente pues, se nos caducan. Son ejemplos de buena gestión que, bueno, pues que empresas especializadas podemos llegar a hacer. El cómo mejorar la gestión nos dará, primero, pues que nuestros ingresos se incrementarán, pues como hemos dicho, con acciones de marketing, en redes sociales, en Google, incrementaremos la recurrencia de la visita de nuestros clientes e intentaremos incrementar el ticket medio. Para incrementar el ticket medio se establecen sinergias, es decir, por ejemplo, pues entre la peluquería y la clínica o al revés, y cada vez toma más auge el tema de los seguros dentro de la profesión veterinaria. De hecho, pensamos que el futuro pues, está en el seguro veterinario, como así se está demostrando tanto en Estados Unidos como en Europa. Y otro punto para mejorar la gestión es reducir los gastos, hacer compras más coherentes, de manera, como ha dicho antes Elisa, asociándonos con grupos de compras, renegociar gastos operativos como pueden ser los alquileres, como puede ser reducir gastos como la luz, el agua, el teléfono, cambiándolos de compañías, que cada vez hay más compañías libres y podemos tener esta opción para mejorar ese gasto. Y fundamentalmente el marketing, que esto va a hablar mi compañero Pablo, que es un crack del marketing. Muchas gracias, Javier. Bueno, en este tema yo sé que es bastante complejo, podría hablar horas de esto. Voy a hacer un repaso rápido, ¿vale? Y daros algunos tips, porque yo sé que es bastante complicado, sobre todo si no tienes un background de esto, si no tienes un conocimiento y demás. Entonces, os voy a dar un poco las claves de cada parte que creo que es fundamental y que es lo mínimo, digamos, para una clínica pequeña, mediana, ¿vale? Bueno, por un lado tenemos la página web, que me imagino que hoy en día ya casi todos tendréis. Esto es algo pues que, bueno, y si no tenéis, ahora mismo en cuanto cerréis la llamada ya la tenéis que estar creando. Es imprescindible, es el escaparate de vuestra tienda hacia el mundo, ¿vale? Entonces, trabajad la página web. Bueno, si no la tenéis, básicamente lo que tenéis que buscar es un hosting, que es donde se van a almacenar los datos, comprar un dominio, que es el www.comosellamavuestraclinica.com, y mantenerlo a través de un editor web. Hoy en día no os tenéis que complicar mucho, ¿vale? Hoy en día existen muchísimas plantillas, esto es lo que se lleva y esto lo hacen incluso las empresas más profesionales, usan plantillas hoy en día, son plantillas que han creado expertos en experiencia de usuario, expertos en copywriting, personas que se dedican especialmente a esto y saben, digamos, cómo colocar la información de vuestra página web para que les sea útil a vuestros visitantes. Entonces, simplemente cogéis estas plantillas, la instaláis en vuestra web, cambiáis los textos, pues seguramente os vendrá un texto predeterminado en inglés, ponéis el que vosotros consideráis y ya está, ya tenéis una página web muy rápido y sin complicaros mucho, ¿vale? Yo os digo que os lo recomiendo mucho. Incluso si vais a contratar a alguien y sepáis que va a usar plantillas, si queréis implicaros un poco más, podéis buscar con él, buscar por ahí plantillas en las páginas web. Ya os digo que si ponéis plantilla web veterinarios os saldrán muchos resultados en Google y decirle qué plantilla queréis que instalen, un poco para tener también control si vais a contratar a una persona externa. Bueno, el WhatsApp y el email hoy en día es imprescindible. Yo he hablado con clínicas que seguían dando avisos de vacunas a través de carta, de envío postal. Bueno, hay que estar un poco a la última, ¿vale? El WhatsApp hoy en día es imprescindible. Si utilizáis WhatsApp Business no es muy intrusivo para vuestro día a día, que yo entiendo que también hay que tener separado la parte personal del trabajo, ¿no? Pero si no, incluso podéis utilizar otras vías como Telegram o si no, pues el email. Creo que el email es lo mínimo, ¿vale? Bueno, hacer un poco que los clientes estén un poco atentos al email, vosotros les avisáis de las vacunas, les avisáis de cuando tengan, pues a lo mejor confirman las citas y demás, pero bueno, son una serie de cosas a las que ya nos vamos habituando, sobre todo a partir ya de ciertas generaciones, que forman parte de nuestro día a día e incluso resulta raro que no exista, entonces creo que es algo imprescindible. Y por último, bueno, las redes sociales y demás, lo único que os voy a decir es que, bueno, Instagram hoy en día es imprescindible en este sector, ¿vale? TikTok empieza a serlo, pero bueno, sé que es más complicado, pero por lo menos Instagram y Facebook, que lo podéis vincular, lo que se sube a Instagram se sube a Facebook.
Y el contenido que tenéis que hacer, y esto creo que es algún error que cometen muchísimas clínicas, Instagram no es algo que tengáis que rellenar, que ir subiendo un post de vez en cuando y ya está, ¿vale? Tenéis que pensar siempre en qué es lo útil para vuestro cliente y para vuestro cliente potencial. Instagram es una herramienta brutal para, sobre todo, fidelizar a la gente que ya empieza a ir a vuestra clínica y que encima os recomiende, y sobre todo para que os descubran, para crear marca, para que vuestra clínica no sea la clínica a la que voy, a la que lleva mi perro, la del barrio, sino que sea la clínica con nombre X, con esta forma de comunicarse, con esta forma de ser y, bueno, que os humanicen un poco más, ¿no? Yo lo que os recomiendo es que dividáis el contenido para no complicaros mucho en aportar valor, que esto es clave, es decir, por ejemplo, las preguntas que más os hacen en vuestro día a día en la clínica, pues a lo mejor las típicas inseguridades que sabéis que tiene la gente cuando empiezan a ser dueños de mascotas, o en fin, que resolváis estas dudas que vosotros conocéis porque vivís con los clientes, sabéis cómo piensan y qué es lo que les preocupa, se lo resolváis. Esto al final lo que provoca es que yo, por ejemplo, si de repente me entero que hay una cierta postura que puede hacer mi perro que indica que le duele la tripa y yo no lo sabía, digo, wow, pues ahora si me pasa ya estoy tranquilo porque sé que tengo que acudir al veterinario gracias a vosotros, ¿no? Estas son cosas que se agradecen mucho como usuario. Luego, intentar humanizar la marca, haceros fotos de la clínica a vuestros clientes, esto gusta muchísimo. Y de vez en cuando intentad hacer algo pues, para vender, las típicas campañas de vacunación, etcétera, algo un poco más a lo grande. Con estos 3 tipos de contenido yo creo que ya podéis ir tirando y poco a poco pues, ir yendo hacia adelante. Y nada, la publicidad pagada, simplemente deciros que Google y Facebook son las claves, son las más rentables, son las más baratas. En concreto, para las clínicas, como digo, pequeñas y medianas, Google, ¿vale? Al final es muy sencillo si tenéis una clínica pues, en el barrio de Aluche, por ejemplo, clínica veterinaria Aluche, poniendo publicidad en Google, que a lo mejor pueden ser 10 euros diarios, 5, muy barato, ya podéis tener bastante retorno y bastante presencia. Facebook sería ya para un poco de campañas un poco más ambiciosas, con Google ya tendréis la mayoría. Y nada, bueno, simplemente añadir que Google My Business también es esencial. Si lo buscáis, My Business, mi negocio en inglés, ya aparece. Crearos una cuenta porque esto es lo que os va a permitir aparecer en Google Maps, ¿vale? Si yo busco, como digo, clínica veterinaria en Aluche, apareceréis si estáis allí. Y es esencial, es gratuito, es muy fácil de configurar y os va a servir muchísimo. Y nada más, no me extiendo mucho que ya vamos un poquito tarde. Bueno, creo que ahora le doy paso a Elisa, ¿verdad? Creo que le toca a ella. Pues nada, esto es el fin de la charla. Muchísimas gracias a todos vosotros por asistir y si queréis ahora conectar los micrófonos, si tenéis alguna pregunta, aprovechar que estamos aquí, que tenemos ya bastante experiencia en todo esto que os hemos contado y si tenéis cualquier duda, pues aquí estamos para resolveroslas. Como queráis, si queréis por voz o si preferís por el chat, pues sin problemas. Y si ninguno tenéis ninguna pregunta, pues nada, que paséis una súper feliz tarde, que ahí tenéis nuestra web, nuestro acceso. También tenemos un canal de YouTube donde subiremos esta conferencia y otras que estamos, unos vídeos que estamos generando. Así que para cualquier duda, por favor, contactarnos y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Recordaros, perdonad, que os vamos a enviar a todos por mail la presentación y así le podéis echar un vistacito. Y nada, pues por mi parte también muchísimas gracias a todos y gracias a Laura y Andrea que pues nos están comentando ahí a través del chat. Muchas gracias Andrea por la enhorabuena. Y Andrea pues está escribiendo, me gustaría saber qué pensáis del impacto de la adhesión a un grupo sobre la clientela de una clínica. Vale. Bueno, pues ahí, a ver, es que también estamos escribiendo un libro que sacaremos en septiembre, o sea que justo este es un capítulo que estamos escribiendo para el libro.
Y sí que hay influencia en la clientela, ¿vale? Sobre todo en esos grupos en los que se cambia la marca, ¿vale? Porque el cliente lo percibe ese cambio de una manera pues mucho más directa. Entonces, pues sí que puede influenciar. Luego, pues el libro será publicado a partir del 1 de septiembre, ¿vale? Tendremos varios colaboradores que lo sacarán en oferta en exclusiva de septiembre a diciembre, como son Leonbet, Birback, y estamos también en negociaciones con algún otro más. Y a partir de diciembre ya lo podréis comprar libremente en Amazon. Luego, pues, en cuanto a eso, pues al impacto en la clientela, sí que suele surgir, sobre todo también cuando hay incrementos de precios, ¿vale? Que bueno, pues al final el cliente lo nota y percibe también pues que las decisiones se toman de una manera mucho más estratégica y mucho más financiera, como puede ser eliminando los pagos aplazados, que ya se tiene que cobrar todo en el momento. Pero bueno, si es un buen grupo y la transición se hace bien, no debería tener mucho impacto en los clientes. Pero sí, es un capítulo muy importante. No sé si tenéis más preguntas Yo aprovecho para recordaros a todos que tenéis en nuestro canal de YouTube, aparte de varios vídeos tratando estos temas que son bastante interesantes, tenemos una entrevista con una persona que ha vendido su clínica, ¿vale? Que os puede contar su experiencia directamente y bueno, le hacemos una serie de preguntas que creo que son un poco lo que más os suele, las preguntas que más suelen surgir en estos temas. Entonces, si queréis verlo, se llama Ayuda Vets, lo podéis buscar en YouTube y ahí tenéis todos los vídeos. y os animamos que os suscribiros también al canal porque así pues os llegan todas las notificaciones de los nuevos vídeos que vamos subiendo, tantos tips sobre el tema de la venta, así como pues temas de gestión, de marketing, o sea que en el caso de suscribiros, pues os recordamos que os llegará la notificación y os podéis estar al día de todo el contenido que vayamos subiendo. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias de nuevo a todos por asistir y sí, Otra pregunta. hay una pregunta aparte de la facturación. Supongo que querrá decir que aparte de la facturación, cosas que influyen en el precio, ¿no? ¿Qué otros aspectos se valoran en la compra de la clínica? Pues sí, efectivamente lo que ellos valoran es, antes lo que más se valoraba era la facturación, hoy en día lo que más se valoran son los beneficios, pero bueno, lo que más se valora es cómo seáis vosotros, ¿vale? Cómo seáis vosotros y si os queréis quedar, ¿vale? Ningún grupo hoy en día está comprando clínicas de gente que su objetivo es irse inmediatamente de la clínica, ¿vale? Os tenéis que quedar como mínimo un año. Eso es lo más importante. Y luego, pues como sabéis vosotros, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista clínico. No es lo mismo comprar clínicas donde hay equipo poco especializado como especializado y luego también cómo será el resto del equipo. También influye lógicamente a las inversiones que tengan que hacer, ¿no? Cómo de renovada está vuestra clínica. Si ellos saben que nada más adquirir vuestro centro tienen que renovarlo, pues lógicamente eso se quitará del precio que se os pague. Tenemos otra pregunta que es de cara a la jubilación, ¿con cuántos años de antelación se tendría que vender? Nuestra recomendación que lo poníamos, pero a lo mejor hemos pasado demasiado rápido, es los 5 años, ¿vale? 5 años antes ponerse a prepararlo, porque bueno, como hemos dicho, es un proceso que dura un año más o menos, y luego, bueno, pues entre que lo decidís y no, pues que al menos os podáis quedar 3-4 años con el grupo que adquiera. Esto es para maximizar el valor, no quiere decir que cuando te quede un año no la puedas vender, pero la venderás a un precio muchísimo menor que si te quedan 4 o 5 años de carrera profesional. Pues muchísimas gracias también por las preguntas y aunque se acabe el webinar, se les ofrece a los empleados primero. Sí, para mí sería una recomendación. Bueno,
según sea vuestro equipo, ¿no? Hay veces que cuando el equipo sabe que os queréis ir, pues se preocupan y se buscan otro trabajo, encima se van y os quedáis como peor, ¿no? Pero bueno, si tenéis confianza y sobre todo creéis que tienen ese espíritu emprendedor que hoy en día casi nadie lo tiene, os aviso, pues sí, si creéis que a ellos o a uno en concreto, pues sí que le podría gustar el liderar y el ser propietario, pues sí se lo ofrecería. Pero también tener en cuenta que jamás podrán pagar los precios que están pagando los grupos, ¿no? Porque un veterinario con los salarios que se cobran actualmente pues no es capaz de ahorrar cantidades suficientes. Así que bueno, pues en caso de... yo creo que sí que es bueno hacerlo, pero siempre y cuando creamos que hay alguien que le pudiera gustar, ¿no? Si sabemos de antemano que no, pues también es tontería. Pero bueno, yo sí lo recomiendo. En resumen, que sí. Pues muy bien, no sé si tenéis más preguntas. De nada, María. Bueno, muchísimas gracias. Sí, y si tenéis alguna pregunta, pues si no hemos tenido la oportunidad de revisarla aquí juntos, pues aquí tenéis nuestros contactos. Gracias a ti, Germán, también. Y nada, estamos en contacto. Un abrazo enorme para todos. Un saludo. luego. Chao. Hasta luego.